José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. Capítulo 2. Sangrías y sanguijuelas. ¿Tú sabes qué es medicina? Sangrar ayer, purgar hoy, mañana ventosas secas. Y es otro Kyrie eleison. Francisco de Quevedo. 12 hijos ilegítimos tuvo el rey Carlos II de Inglaterra, monarca desde 1660 hasta 1685, conocido, por ello, como el Rey Alegre. Pero en estas páginas no hablaremos de lo que el soberano hizo en este mundo, sino de su partido al otro. Tras sufrir un ataque de apoplejía, uritus, según una crónica de la época, 16 onzas medio litro de sangre fueron extraídas de una vena de su brazo derecho con efectos inmediatos. El rey permaneció sentado en la silla mientras las convulsiones se hacían presentes. Unos ayudantes abrían a la fuerza la boca de su majestad para evitar que se mordiera la lengua. Entonces los médicos ordenaron que se aplicasen ventosas en sus hombros y que se realizasen escarificaciones profundas, lo que llevaron a cabo con la intención de drenar otras 8 onzas de sangre. Se le proporcionaron purgantes poderosos así como una serie de enemas para limpiar su intestino. Se le rapó el pelo y una serie de sustancias cáusticas le fueron aplicadas en toda la cabeza para producir ampollas. Y, por si no fuera suficiente, también se le administraron cauterizaciones con hierro al rojo vivo. No es de extrañar que su graciosa majestad falleciera poco después. Un poco antes, el gran filósofo René Descartes, llamado por la reina Cristina de Suecia para convertirse en su tutor personal, llegó a Estocolmo. Debido a la apretada agenda real no se pudieron programar más de 3 clases semanales, a las 5 de la mañana. En sus memorias, Descartes afirmaba que hasta sus pensamientos se congelaban a esa hora. Nunca sabremos si fue una consecuencia directa del frío de la gélida Estocolmo, pero Descartes desarrolló una grave neumonía. Los médicos de la corte olmiense le practicaron varias sangrías y, tras 10 días de enfermedad, el filósofo murió a los 53 años. Y, un siglo después, otro estadista ilustre, George Washington, el primer presidente estadounidense, fue sometido a cuidados similares. Al levantarse una mañana con dolor de garganta, ronquera y escalofríos, los médicos administraron la solución habitual: sangrías. En las siguientes horas, alrededor de 1,5 litros de sangre fue drenado. También le proporcionaron varias dosis de calomelanos, laxantes de mercurio, para purgar la infección. Hacia el final de la noche, Washington yacía muerto en su lecho. De entre todos los remedios curiosos para tratar la enfermedad a lo largo de la historia, la sangría es probablemente el más desconcertante. Los médicos pensaban que la sangría, también conocida como flebotomía, es decir, la extracción de cantidades considerables de sangre del paciente, podía curar o prevenir las enfermedades. Las sangrías se efectuaron desde tiempos inmemoriales en prácticamente todas las culturas, incluyendo la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y las civilizaciones de la América prehispánica 3. Las sangrías encajaban bien con la teoría de que las enfermedades eran debidas a desequilibrios internos. Así, Hipócrates y sus sucesores basaron sus teorías médicas en 2 ideas. La primera es que la salud es consecuencia de un equilibrio en las costumbres. Así, comer, beber y hacer ejercicio con moderación generaba vigor. La enfermedad era, en cambio, consecuencia de un desequilibrio, exceso o deficiencia, en alguno de estos factores. Así, se prescribía ejercicio a quien descansaba demasiado, o ayuno a quien engullía en abundancia. Es decir, cada situación se solucionaba con la opuesta. La segunda idea básica es que es posible eliminar el exceso de fluidos del cuerpo mediante la inducción del vómito, usando sustancias llamadas eméticos, diarrea, usando purgantes y enemas, o mediante sangrías. Las sangrías, a su vez, podían realizarse mediante 2 métodos clásicos: haciendo un corte en una vena, o con ventosas. Mucho tiempo después, un tercer método apareció en escena: las sanguijuelas. Estos 3 tratamientos, eméticos, enemas y sangrías, fueron las terapias fundamentales en la medicina durante más de 2000 años. Cualquier dolencia era, por lo tanto, tratada con una combinación de estos 3 tratamientos. Los sucesores de Hipócrates y, sobre todo, Galeno, en el siglo I, introdujeron la teoría humoral, creencia que pervivió hasta el siglo XVII. Esta teoría se basa en la idea de que la salud era consecuencia del equilibrio de 4 líquidos o humores: la sangre, la bilis negra, melancholé, la bilis amarilla, cholé, y la flema, flegma. La enfermedad era, por lo tanto, debido a un exceso en alguno de estos humores. Si predominaba la bilis negra, el sujeto se volvía triste, es decir, melancólico. Si era la bilis amarilla la que abundaba, el sujeto se volvía irascible, es decir, colérico. Si era la flema la que prevalecía, el sujeto se volvía flemático, es decir, indiferente. El resto de enfermedades y estados anímicos, que eran muchos, eran debidos a un exceso de sangre, y de ahí la necesidad de hacer sangrías. Es posible que la popularidad de este procedimiento se derivase de los efectos visibles que producía. Una cara enrojecida se volvía pálida y un paciente delirante se desmayaba o se calmaba en un aparente confort. 4. El médico inglés Thomas Sydenham contaba la sangría entre sus métodos terapéuticos preferidos para tratar las enfermedades agudas. Los archivos del Dr. Johannes Storch, que practicó la medicina en la ciudad alemana de Eisenach a principios del siglo XVIII, contienen los casos de numerosas mujeres donde la sangría se prescribió después de que su menstruación se detuviese tras un ataque de ira o de pánico. Uno de estos casos es el de una joven de 21 años que fue asustada por un perro que ladraba intensamente mientras ella estaba teniendo su menstruación. Los ladridos le provocaron dolores de cabeza, fatiga, palidez, cambios en la sudoración y ampollas. Después de la sangría, la joven murió. 5. Y es que el ladrido de los perros puede ser mortífero, o al menos eso se creía por aquel entonces. Los métodos para sangrar eran variados: lancetas, punzones, hojas cortantes de piedra, escarificadoras, y sanguijuelas, de las que hablaremos más adelante.
Y, dada la simplicidad del procedimiento, no era infrecuente que las sangrías fuesen realizadas por simples barberos, resultando en la curiosa combinación de barbero sangrador, quizá por tener a mano navajas afiladas que servían igualmente para cortar ambos tipos de capilares, pelos y venas. También en España, no podía ser menos, se realizaban sangrías con fruición. López de Villalobos, médico en la corte del rey Carlos I, recomendaba para tratar la fiebre ocasionada por la malaria refrigerar al enfermo, purgarlo con jarabe aceitoso y aplicarle un enema. Una vez limpio el cuerpo, quitar los últimos restos de humores putrefactos con una segunda purga de caña fístula, mirabolanos, ruibarbo y tamarindos. Terminar con sangrías si lo pide la ocasión, viniendo esta indicada por el aspecto de la orina. Sangrar cuando fuere densa y no sangrar cuando clara. 6. El barón Conrado de Bemelberg, que visitó España en 1599, escribió: Dios libre a cualquier hombre honrado de las enfermedades de España y de sus médicos, querría decir asnos, pues la primera medicina que harán es sangrar a una persona, y sacarle tanta sangre del brazo, como si no fuera hombre, sino un buey u otro animal grueso. 7. Los médicos españoles del siglo XVII siguieron abusando de la sangría como recurso terapéutico tradicional. Es ciertamente relevante por su volumen la literatura que aparece en España en aquella época sobre las virtudes y el modo de realizar la sangría, así como el número creciente de obras cuyo objetivo era burlarse del comportamiento profesional de los médicos, en tanto su actividad curadora se limitaba a sangrar y a purgar. En un entremés del clérigo y escritor Luis Quiñones de Benavente se incluye el siguiente diálogo. 8. Médico: ¿qué tiene? Domingo: ¿qué sé yo? Médico: pues que le sangren. ¿Qué siente? Domingo: el estar malo. Médico: que le purguen. Domingo: no vengáis más acá. Cervantes hizo que Don Quijote embistiera a un barbero sangrador que, montado en un asno, se dirigía a un pueblo cercano para sangrar a un enfermo. Muchos han entendido este episodio como una crítica velada al procedimiento. Francisco de Quevedo se burlaba frecuentemente de las sangrías, tal y como muestra el verso que se cita al principio de este capítulo. Como país contradictorio, en España tampoco faltaron médicos que lucharon contra el abuso de las sangrías. Uno de los primeros fue quizá Lorenzo Loreno Romeo, médico de Tortosa, Tarragona, que publicó Desengaño del abuso de la sangría y purga, 1623, en pleno auge de las flebotomías. Otro ejemplo destacable fue el valenciano Juan de Cabriada. Del grupo de los novatores, científicos y pensadores españoles de finales del siglo XVII que abogaban por explicar racionalmente la realidad, Cabriada tenía solo 22 años cuando publicó Carta Filosófica, Médico-Química, 1687. Esta obra se basa en las experiencias de Cabriada al ser nombrado médico encargado de tratar al duque de Osuna cuando este cayó enfermo con fiebres el 23 de mayo de 1686. Cabriada se reunía diariamente con otros 3 médicos, la Junta, para discutir qué tratamiento debía aplicarse. Para disgusto de Cabriada, la Junta despreciaba sus opiniones debido a su juventud, y se negaba a aplicar cualquier otro tratamiento que no fueran sangrías. En su libro, Cabriada argumenta por qué las sangrías no eran el tratamiento más adecuado, calificando a los médicos que las practicaban de antiguos, bárbaros e ignorantes, causantes del gran atraso de la profesión médica en España. 9. Y es que, desde Séneca, 4 ac. 63 DC, que se despidió de esta vida tras practicarse a sí mismo una sangría, jamás en la historia de la humanidad se dio un ejemplo tan perfecto de perseverancia como el que nos ofrece la interminable turba de sangradores impasibles que, durante siglos y siglos, se han encargado de aligerar el aparato circulatorio de los españoles. Otra manera habitual de extraer sangre era la aplicación de sanguijuelas y rudo medicinales. Antes de usar estas criaturas resbaladizas se las dejaba en ayunas para que su voracidad aumentase. Posteriormente se colocaban sobre la piel del paciente. Las sanguijuelas están equipadas con 3 mandíbulas frontales con más de 100 pequeños dientes, lo que les permite anclarse a la piel y succionar la sangre ávidamente. Cada sanguijuela es capaz de succionar entre 5 y 15 mililitros de sangre. Además, las sanguijuelas proporcionaban una serie de sustancias con efectos farmacológicos. Un anestésico local hace que su mordisco sea casi indoloro. Un vasodilatador asegura el flujo sanguíneo. Y el anticoagulante irudina previene que se formen trombos. 10. Una vez habían engordado 6 o 7 veces su tamaño inicial, las sanguijuelas se despegaban y caían por sí solas. Su utilización fue tal que en 1833 se importaron a Francia unos 40 millones de sanguijuelas. De hecho, existían criaderos de sanguijuelas especializados para abastecer tales pedidos. Además de las sangrías y las sanguijuelas, un tercer método para extraer sangre y purificar el cuerpo fueron las ventosas, pequeños recipientes de vidrio, bambú, marfil o metal que eran aplicados sobre la piel y en los que, previamente, el aire se quitaba para que se produjera un vacío. Las ventosas podían ser secas o cruentas. En las cruentas, se practicaban cuidadosamente una serie de escarificaciones sobre la piel para luego colocar la ventosa justo encima de la herida. Las secas, es decir, sin sangrado, se aplicaban detrás de las orejas, cuello y hombros, y se usaban para tratar dolores de cabeza y vértigos. En la época en que se prodigó la aplicación de las ventosas en Europa no faltaron médicos que las reprobaron, indicando que solamente extraían la sangre de entre la piel y el músculo y eran, por tanto, ineficaces. Los partidarios del uso de las ventosas cruentas, en cambio, insistían en que la sangre extraída era mucho más grasa que la obtenida por la sangría habitual, lo que, en su opinión, resultaba mucho más útil para aliviar la enfermedad. 11. Pero, si tuviéramos que escoger un campeón de las sangrías, ese sería sin duda el francés Flanois Joseph Victor Broussais, probablemente el médico más sanguinario de toda la historia. Broussais luchó de joven en el ejército revolucionario para después estudiar medicina en París. Desde 1803 a 1812 fue médico de los ejércitos napoleónicos y participó en las campañas de Bonaparte en España.
Debido a su temperamento ambicioso y revolucionario, a su regreso a París, Broussais aspiró a transformar la medicina y aniquilar la tradición. Expuso sus ideas en Examen de la Doctrine Medicale Generalmente Adoptée, 1816, un agresivo ataque contra todas las teorías médicas desde Hipócrates hasta comienzos del siglo XIX. Bautizó como medicina fisiológica a su nueva doctrina basada en su teoría de la irritación. Las enfermedades son causadas por la irritación del sistema gastrointestinal y deben combatirse con dietas debilitantes y, sobre todo, con sangrías. El terrible entusiasmo de Broussais por la sangría costó a la Europa de entonces más sangre que todas las guerras napoleónicas juntas, alrededor de 5 millones de bajas, o al menos eso decían por entonces 12. Los resultados obtenidos con la dieta debilitante y las sangrías de Broussais fueron catastróficos, particularmente durante la epidemia de cólera que azotó París en 1832. Unos pocos años más tarde, el médico francés Pierre Charles Alexandre Louis, basándose en datos estadísticos serios, demostró la ineficacia de las sangrías. Su libro Recherches sur les effets de la sangrie, 1835, fue el principio del fin de las sangrías. Poco después, en Inglaterra, el Dr. John Hughes Bennett, en su obra Bloodletting in Pneumonia, 1849, demostró, en un trabajo demoledor, que los pacientes con neumonía que no recibían ningún tipo de tratamiento vivían más que aquellos a los que se le practicaban sangrías. Pero a pesar de estos trabajos, realizados con una metodología estadística impecable, que mostraron resultados que apoyaban de manera abrumadora el abandono de las sangrías, estas siguieron practicándose durante décadas. El gran médico William Osler, a pesar de ser el primero en equipar una facultad de medicina con microscopios, dijo en 1892: durante las primeras 5 décadas de este siglo la profesión médica realizó demasiadas sangrías, pero durante las últimas décadas se ha sangrado demasiado poco. Y seguidamente defendía las sangrías para el tratamiento de la neumonía. Realizada a tiempo puede salvar vidas. En 1902, Robert Rayburn, un médico estadounidense, se preguntaba si no hemos perdido algo de valor al abandonar las sangrías. La revista médica The Lancet, fundada en 1823 y nombrada en honor a la lanceta utilizada para realizar las sangrías, publicó en 1911 un artículo titulado Casos ilustrativos acerca del uso de la venesección. Y el médico Heinrich Stern, en 1913, publicó, en Nueva York, el libro Teoría y Práctica de las Sangrías. Lo que demuestra que, aunque las sangrías dejaron de practicarse rutinariamente hacia finales del siglo XIX, algunos médicos del siglo XX se resistieron a abandonarlas. Pero el lector caería en un error si creyera que las sangrías y las sanguijuelas están olvidadas en la medicina moderna. Hoy, la flebotomía se utiliza como tratamiento en algunas afecciones infrecuentes. Para reducir la sobrecarga de hierro en la hemocromatosis, enfermedad caracterizada por el almacenamiento excesivo de este metal en los órganos, o para disminuir el número de glóbulos rojos en la policitemia vera, enfermedad en la que el número de glóbulos rojos aumenta anormalmente. Y puede que el uso de las sanguijuelas también tenga un renacimiento. Así, en la década de 1980, algunos cirujanos comenzaron a utilizar las sanguijuelas para disminuir la congestión venosa que tiene lugar tras ciertos procedimientos de cirugía estética. Otros médicos han experimentado con las sanguijuelas para mejorar las varices y los hematomas. Otros van más allá y postulan que la terapia con sanguijuelas podría ser beneficiosa para tratar la artrosis y el dolor en general. 13. Muchos médicos ven estas nuevas aplicaciones de las sanguijuelas con un sano escepticismo, y piensan que su beneficio quizá tenga mucho que ver con el efecto placebo. Otros piensan que las sustancias antiinflamatorias que segregan las sanguijuelas podrían ser realmente útiles para este tipo de procesos inflamatorios. Sea cual sea la respuesta, es un ejemplo de que algunos tratamientos del pasado considerados absurdos podrían tener algún beneficio real. La historia nunca dejará de sorprendernos con sus vericuetos paradójicos.